Este miércoles se ha celebrado una sesión de pleno de carácter extraordinario a la que asistían Partido Socialista y Ciudadanos Marchena y en la que se aprobaba por unanimidad un paquete de medidas de incentivo de la actividad económica, dinamización social y alivio fiscal para el año 2023 con la reducción o supresión de determinadas tasas municipales. Las medidas serán expuestas ahora en el BOP, web municipal y medios de comunicación durante el plazo de un mes para sugerir o reclamar y luego poder ser aprobadas ya definitivamente. La alcaldesa Romero Aguilar explicó en la sesión de debate las novedades de esta propuesta con bonificación del 100% en tasas de apertura o transmisión de licencias a nuevos emprendedores o el 50% de reducción en tasa de veladores, comercio ambulante y ocupación de espacios por puestecillos o atracciones de feria. Y con respecto a la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por tramitación administrativa y técnica para la apertura o primera instalación de establecimientos, hemos tenido a bien y hemos visto, y además por unanimidad de todos los grupos asistentes a la comisión, conveniente que durante el ejercicio 2023 todas aquellas personas que quieran emprender un negocio en Marchena, la tasa de apertura, que actualmente se sitúa en unos 550 euros, así como la transmisión de licencias de establecimientos ya en ejercicio a nuevos emprendedores, pues en el año 23 el coste sea 0 euros, es decir, se bonifica el 100% de esa tasa. En cuanto a la ordenanza fiscal de instalación de terrazas y veladores en Marchena, pues sumado ya a las medidas que hemos desarrollado en estos años atrás de eximir del pago de la tasa, motivado por la pandemia, año 19, año 20 y año 21, pues en este año 23 la tasa de veladores se va a reducir en el 50% de la cuota. Es decir, aquella terraza que tiene que pagar su espacio público por la instalación, este año 2023 pagará la mitad. En cuanto a la ordenanza del comercio ambulante de Marchena también, y como recuerdo que el comercio ambulante de Marchena está ahora mismo en trámite de modificación de la ordenanza reguladora para el traslado a la zona del recinto ferial que se prevé para febrero. Este traslado se va a acompañar también de esta medida fiscal de alivio para los comerciantes, teniendo que pagar por esos espacios el 50% en el año 2023. En cuanto a la ordenanza reguladora de las tasas por kioscos, puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones en terrenos de uso público, durante el año 2023, no solamente en ferias, sino durante todo el año 2023, teniendo en cuenta que no solo se disponen de comercios ambulantes en esa fecha de feria, sino durante todo el año, pues esa tasa también se va a reducir al 50%. Además, se incluyen también reducciones al 30% en la expedición de determinados documentos administrativos y en obras con coste mayor a los 60.000 euros. En cuanto a la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestaciones de servicios urbanísticos al amparo de la ley del suelo, que es lo que tiene que ver un poco con el tema del urbanismo, para aquellas ejecuciones de obra cuyo coste real sea mayor de 60.000 euros, la cuantía que se aplica al coste real de la obra estaba situado en el 1,25 en la ordenanza antigua y ahora se va a reducir al 0,90. En cuanto a la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos, hay un artículo, el 5.3, que establecía lo siguiente: las cuotas resultantes por la aplicación de las anteriores tarifas, es decir, lo que le salía la tasa por lo que costara su obra, lo que le salía, cuando, dice el artículo, se incrementarán en un 50% cuando los interesados soliciten con carácter de urgencia la tramitación de los expedientes que motivasen ese devengo. Bien, pues ahora con esta modificación ese 50% se va a reducir al 30%. Igualmente se da una redacción nueva al artículo 6, al epígrafe 16 y 17. El 16 tiene que ver con la expedición de certificación administrativa acreditativa de la adecuación a la edificación a la ordenación territorial y urbanística vigente, el certificado que acredita que ese inmueble se ajusta a la legalidad de la ordenación urbanística vigente,
un certificado de legalidad, que también se conoce comúnmente. Bien, la tasa antigua se situaba en 450 euros y ahora se va a situar en 150 euros. Es una bajada considerable. Igual ocurre con las certificaciones administrativas acreditativas de la situación legal fuera de ordenación. Esas certificaciones de que ese inmueble es legal, pero fuera de la ordenación actual, que es distinto al asimilado afuera de ordenación, que es lo que conocemos como AFO. Esto es distinto al asimilado. Esto es un edificio que se construyó en su momento conforme a la ley, pero que el urbanismo posteriormente ha cambiado y ahora ese edificio tal como se construyó no se podría construir, por tanto es legal fuera de ordenación. Bien, pues ese certificado costaba en la antigua ordenanza, en la que se pretende modificar, 450 euros y ahora va a costar 150. Otras de las modificaciones aprobadas en este pleno tienen que ver también con ordenanzas urbanísticas y con las energías renovables. Con respecto a la ordenanza municipal para la regulación de las actuaciones urbanísticas de interés público y social, conforme a la lista en suelo no urbanizable, o planes especiales o proyectos de actuación conforme a la antigua LOUA, la antigua Ley Andaluza del Suelo, lo que se hace es lo siguiente. Con respecto a la prestación compensatoria que esos proyectos tienen que dar al ayuntamiento por ley, actualmente la tabla a los proyectos inferiores de 1 millón establecía un 10% de prestación compensatoria. Aplicamos a continuación una escala entre 1 millón y 2 millones de inversión, un 9%, entre 2 millones y 3 millones, un 8%, y así sucesivamente hasta el mayor de 9 millones que se le aplicaba un 3%. Bien, pues a esta escala lo que se le hace es que se le baja un punto a todas las franjas, a todas las horquillas. También se añade a esta ordenanza urbanística unos párrafos que eran muy convenientes de desarrollar y que tienen que ver con aquellas actividades generadoras de energía eléctrica mediante la utilización o transformación de energía solar, eólica, hidroeléctrica, biomasa, gas o de cualquier otro tipo, que se le aplica el tipo de gravamen que establece esa ordenanza, pero se especifica ya y se redacta claramente que a efectos de determinación de la base imponible tendrán consideración de instalaciones las placas solares, los molinos de producción de energía eólica, las turbinas que permiten la producción de esa energía o energía hidroeléctrica y las plantas de procesado de residuos para la producción de gas o energía, biomasa y asimilado, ¿vale? La jurisprudencia en esta materia recomienda a los ayuntamientos definir muy claramente en su ordenanza cuál es el concepto de instalación a efectos de estos proyectos y nosotros estamos aprovechando este trámite para incluirlo. También se incluye la posibilidad del Pleno Municipal de declarar a algunos proyectos que veamos que son buenos para Marchena, que van a ofrecer empleo, que van a tener impacto social, cultural, económico, pues se da la posibilidad al Pleno Municipal que pueda declararlos de interés público municipal y que pueda tener una bonificación de hasta, no quiere decir que sea el 90%, sino hasta el 90%. Y por último también se añade una disposición transitoria que adecúa la ley de las energías renovables y del ahorro con la nueva ley de medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria, para que también estas empresas tengan claro que están sometidos a prestación compensatoria porque lo dice la propia ley andaluza. La primera edil destaca además la reducción de la tasa de basura para edificios o locales declarados en ruina o para los que estén deshabitados, así como para aquellos regentados por asociaciones, hermandades u otros colectivos sociales. En cuanto a la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida de residuos urbanos, lo que conocemos como la basura, que es lo que el ayuntamiento cobra, porque recuerdo que el tratamiento es una tasa que cobra la mancomunidad de municipios, no el ayuntamiento. Y a esta tasa recordar que se modificó, esta ordenanza se modificó situando la tasa de basura de las viviendas de 51 euros anuales a 10 euros anuales. Cuando esta nueva modificación ha empezado a aplicarse, hemos visto situaciones que había que corregir. Entre ellas hemos querido dar solución a aquellas viviendas o edificios o locales que están en situación de ruina
y por tanto son inhabitables, son inadecuados para cualquier ejercicio, tanto habitacional como comercial, porque, repito, están en ruina urbanística, pues si el propietario declara esa ruina aportando un certificado técnico por técnico competente, va a poder solicitar la exención de esta tasa al completo y no va a pagar absolutamente nada. Y también hemos corregido aquellas situaciones de aquellos locales o viviendas que en la actualidad no están ni habitadas, aunque no estén en ruinas, que no estén habitadas o que no estén desarrollando ninguna actividad comercial. Y en ese caso, la tasa se establece en todos los casos a 5 euros. Se le va a aplicar la tarifa de 5 euros al semestre con independencia de los metros que tenga ese local comercial. Esto se aplica solo, no sé si antes me he confundido yo al explicarlo, pero las viviendas solo se eximen cuando estén en ruinas, no cuando estén vacías. Las viviendas, aun cuando estén vacías, sí van a seguir pagando los 5 euros. Pues se ha establecido una tarifa quinta que dice así: locales, establecimientos o sedes de asociaciones o fundaciones de especial interés público municipal pasarán a pagar 5 euros por semestre. Esto deberá ser por petición rogada, es decir, la asociación o colectivo interesado deberá solicitarlo al ayuntamiento, porque la declaración de ese interés público municipal, como sabéis, debe acordarla el Pleno. En el debate intervenía como partido de la oposición Andrés Mateo, como portavoz de Ciudadanos y único asistente a la misma, que reclamó que la propuesta de estas tasas fuera de toda la corporación y no solo del equipo de gobierno, solicitando también que se bajara el IBI para beneficiar así a un mayor número de vecinos. Bien, creo que lo he explicado todo y empezamos ahora el debate. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Ciudadanos. Bueno, pues buenos días de nuevo. Y evidentemente todo lo que sea una bajada de tasas, en este caso, para lo que son los habitantes del municipio, efectivamente la vamos a votar a favor. Pero sí me gustaría hacer un inciso que me he dado cuenta ahora leyendo el tema de la propuesta, que dice propuesta del equipo de gobierno. Hombre, nosotros llevamos, yo creo que no meses, sino años, pidiendo bajadas de impuestos, de tasas y demás. A mí me gustaría que pusiera más de la corporación municipal. Vale, yo sé que la habéis redactado vosotros, pero bueno, es una petición que llevamos haciendo, bueno, en este caso, nosotros, yo hablo ahora mismo por voz propia, pero sé que mis compañeros también en otros plenos sí la han solicitado. Y como he dicho en la comisión, evidentemente todo lo que sean bajadas de impuestos, con todo lo que aquí se ha explicado, ¿no? Con las medidas que se tomaron para el COVID, con el tema de la guerra de Ucrania, con lo que está cayendo con la inflación y demás, ya lo he dicho que vamos a votar a favor, pero sí me gustaría, por ejemplo, también hacer el inciso en el sentido de que estas tasas va a gravar a mucha gente, pero también nos gustaría ver la posibilidad si se podía incluir a lo mejor la modificación del porcentaje de IBI, que ahí sí se va a bonificar muchísima más gente, ¿no? Porque el encargado de fijar las cuantías del IBI, si no me equivoco, que puede que me esté equivocando, no lo sé, corregidme vosotros, es el ayuntamiento. Entonces, prácticamente casi todo el mundo tiene una vivienda en el municipio. Entonces, ahí sí se puede ver bonificado directamente de su bolsillo. Y en relación al tema de la basura, que sí ha hecho hincapié, yo creo que lo ha explicado, yo creo que por lo menos lo he entendido, va a dar también solución al cobro que se hizo de unas cantidades elevadas a mucha gente que tenía locales, bueno, más que locales, lo que son naves industriales y demás, fuera de lo que es el perímetro, digamos, municipal, que se sorprendieron por las cuotas, y yo creo que esto también pues se van a beneficiar. Y otra cosa que sí le he comentado a vosotros en la comisión es el tema de lo que sea declarar en ruina una vivienda, que probablemente un informe técnico le sea más costoso que pagar 5 euros o 10 euros anuales, porque cualquier técnico, vamos, yo no sé lo que te puede cobrar, pero yo no creo que te cobre menos de 100, 150 euros, entonces a lo mejor van a preferir pagar esos 10 euros anuales que un informe técnico, ver la posibilidad de si puedes hacer la modificación, como he dicho, de una declaración jurada, igual que se va a hacer en los locales que están vacíos.
La primera edil respondió que la propuesta venía del equipo de gobierno y que no había recibido ninguna propuesta por escrito de la oposición en ese sentido. Y recordó que la parte que el ayuntamiento determina en el impuesto de bienes inmuebles está en el mínimo de lo que se puede aplicar. La propuesta es del equipo de gobierno. No he visto ninguna moción detallando qué tasa o cuánto, no la he visto. Que tendrían la intención, no lo dudo, que usted va a votar a favor, ya lo ha dicho, que si hubieran asistido el resto del grupo lo verían conveniente, no lo dudo. Pero esto es una propuesta del equipo de gobierno muy trabajada, gracias también a la tesorería municipal y a unos meses de trabajo, y la forma de apoyarlo es votando a favor. O trayendo mociones que se puedan poner en práctica, que, repito, no hemos visto de aquí atrás ninguna. Que el IBI, el impuesto, se estructura con dos conceptos. Uno es el valor catastral, que no pone el ayuntamiento ni es competencia del ayuntamiento, y dentro del valor catastral el IBI distingue entre el valor del suelo y el valor de la construcción, y esos valores los pone la Dirección General del Catastro y depende del Ministerio de Hacienda y es ley estatal. Y los ayuntamientos lo que sí tenemos competencia es en establecer el tipo de gravamen. El tipo de gravamen está entre el 0,5 y el 1,2. Esa es la horquilla que tienen los ayuntamientos. Y el Ayuntamiento de Marchena tiene su IBI en el 0,61 o 6,36, en el 0,6. Es decir, si el mínimo está en el 0,5, nosotros lo tenemos en el 0,6 con algo, con algo más, que no recuerdo si es el 0,61, creo que es el 0,61. Y luego, en mi opinión, el bajar el IBI no beneficia a las clases trabajadoras, ni beneficia a los patrimonios más pequeños de este municipio. Beneficia a los grandes patrimonios, a las grandes casas y a los grandes inmuebles, porque no es un impuesto social. Es un impuesto que grava por igual a los que tienen y a los que no tienen. Y bajar un punto el IBI a un inmueble cuyo valor catastral son 200.000 euros, ahorra mucho más que bajarle el IBI a un piso que su valor catastral puede estar en 36.000 euros. O sea que el ahorro a las familias trabajadoras es mínimo. Y luego, insisto que el IBI, que es el bastón de los ayuntamientos de sus ingresos municipales, el principal bastón junto con la PIE y con la Patrica, en mi opinión no se debe de tocar. Los impuestos es algo que no se deben de tocar o se deben de tocar muy poco. Y ya bajamos el IBI en una ocasión, y desde luego estamos en los mínimos del tipo de gravamen. Teresa Jiménez, como delegada municipal de Desarrollo Económico, recordó las medidas que meses atrás ya el equipo de gobierno socialista había puesto en marcha para bajar la presión fiscal. Hemos tenido la pandemia, ahora la actual inflación, la subida de esos precios de los carburantes, de la luz y de tantísimos factores que están pues influyendo en esa merma del poder adquisitivo y de la economía de todos los vecinos. Siendo sensible a esta situación, ya por entonces tomábamos el primer paquete de medidas con esa derogación de la ordenanza de instalación de terrazas y veladores y también la ordenanza reguladora y de comercio ambulante. En 2022, el año pasado, pues también volvíamos a bajar las tasas municipales, en concreto la tasa por la recogida y gestión de los residuos sólidos urbanos. Hasta entonces, pues todos los marcheneros, cada vivienda, pues pagaba 51,50 euros por la recogida de la basura, y con la bajada de esta tasa, pues ya lo que pagamos son 10 euros anuales. También hemos derogado en el mes de julio esa ordenanza fiscal que regulaba la tasa por la prestación del servicio de transporte urbano de nuestro autobús. Cuando llegaba el mes de agosto, y también sensible con la situación de los caseteros, 2 años sin feria aquí en Marchena, de los empresarios de las atracciones, de los puestecillos que se montan en la feria, de nuevo el equipo de gobierno sensible con esta situación,
pues propone y ejecuta otra bajada de las tasas municipales, en concretamente pues la cafeta, el montaje de las casetas, de los puestos y de las atracciones. Esa sería nuestra tercera medida.